El origen de Artag, según tengo entendido, yo no conozco su origen verdadero, pero puede que date de unos 200 años aproximadamente. Y parece ser que era como esto, como una posada, como algo, como una venta de paso, ¿no? La gente pasaba con los carros y caballerías hacia Teruel, que era el sitio más o menos de destino, se traían las cosas desde Valencia hacia Teruel, y entonces este era un paso, un sitio de residencia para una noche, para el día siguiente. Entonces se supone que era eso, un sitio de paso. Venían aquí pues a hacer sus cosechas, a arreglar los campos y tal. Pero claro, como venían aquí muchas veces les hacía de noche por no subir luego andando, porque antes lo tenían que subir con burro, porque no habían vehículos. Si no subían con el burro al pueblo de al lado, pues entonces decidieron hacer aquí unos pequeños pajares. Y poco a poco esos pajares se fueron convirtiendo en casas más grandes y al final ya vivieron aquí. La vida en el campo aquí era bastante dura, se trabajaba prácticamente de sol a sol. Por ejemplo, mi madre cuando iba con el ganado, que mis abuelos tenían ganado, pocas cabezas, pero tenían alguna, la mujer con 8 añitos pues salía por la montaña con los animalillos. Luego lo que era en la agricultura, mis abuelos tenían campos de oliveras, de almendros, manzanos, viñas. Entonces yo también he ido a recolectar, he ido a la vendimia cuando era más pequeñita. Y por ejemplo con la recolecta que hacían de todas las verdurillas, toda la fruta, lo que hacían era trueque. Pues por lo que yo entiendo, agricultura sigue habiendo mucha, porque hay muchos campos de almendros, de olivos, sobre todo. Ahora están empezando a hacer campos de lavanda, porque se ve que la lavanda es una planta que tiene más salida comercial. Entonces, pues eso, la gente aquí tiene sus campitos, gente de Villar también supongo que tendrán viniendo para aquí viñedos, olivos y almendros. La caza y la agricultura sí que, particularmente la caza, cazaban aquí los autóctonos, cazaban para alimentarse más que nada, pues cazaban conejos, perdices cuando las había. Los últimos años de la población, que cuando la gente emigró había bastante jabalís, con lo cual también, y la agricultura era toda su vida. Bueno, yo nací después de la guerra, afortunadamente. El pueblo de la guerra no llegó a entrar en guerra el pueblo, pero sí que bombardeaban de vez en cuando, y el pueblo pasó con muchas miserias. Pues aquí, dentro de lo que cabe, el frente estaba muy cerquita de aquí, por estas montañas, y aquí, por lo que me cuenta mi madre y mis abuelos, era una zona privilegiada, porque el pueblo está metido como en un barranco, está en un hoyo. Entonces las montañas de alrededor, cuando venían los bombarderos, disparaban las bombas y no caían al pueblo, caían rectas. Ya sabes que antes las tecnologías no eran tan buenas, no iba el misil directo. Entonces caían las montañas de enfrente. Entonces aquí nunca solía caer. Se podía escapar alguno, pero que de normal era un sitio seguro. Pues de la guerra yo sí que sé que en todos los pueblos de aquí hay trincheras en las montañas. Lo que no sé, supongo que serían de los rojos, porque eran los más, digamos, campesinos y los más buscados. Los agujeros eran para cuando bombardeaban, la gente se refugiaba en ellos, eran agujeros de la montaña, en la montaña hechos, que hay hecho, y ahí se metía la gente, por si bombardeaban las casas, que no los pillara dentro, se refugiaban ahí, era como un refugio. Pues hombre, las aficiones hoy en el pueblo son bastante diferentes. Aquí autóctonos quedamos muy poquitos. Creo que en el pueblo, de los que nacimos en el pueblo, puede que queden, puede no, 4 o 5 como mucho, 5 personas.
Aquí tenemos un local social que pertenece a la colonia Artajana. En el local pues jugamos a las cartas, al truco, al dominó, las mujeres juegan mucho al parchís. Nos dividimos, los hombres no vamos a jugar a las cartas, no es machismo, pero es así, pero las mujeres juegan al parchís. Y eso, pues te tomas un aperitivo en el local, una cerveza y tal, y hablar, charlar mucho. Aquí teníamos un frontón y aquí se jugaba mucho a la pelota valenciana. Yo tengo por ahí todavía un guante de mi padre, con el que jugaba yo unas pelotas que eran muy duras, no sé con qué las hacían, pero llevaban cuero por fuera, las cosían con unas agujas muy grandes, y jugaban a eso. También le gustaba mucho jugar a las cartas. Pues la anécdota, por ejemplo, que yo recuerdo de pequeña, que me han transmitido mis abuelos, los antepasados, era, por ejemplo, que tenían miedo a un personaje que se inventaron, que le llamaban el Gula Gula. Este personaje se supone que ellos creían que era pues una especie de fantasma, algún espíritu, y por las noches lo veían por las montañas pasar por ahí enfrente, con unas luces, y pensaban pues, que era, no sé, un mal espíritu. Y con el tiempo se dieron cuenta de que era gente del pueblo al lado que bajaba por ahí, veía un sendero, un camino que bajaba a Villar del Arzobispo. Se les había hecho de noche por el camino y claro, pues tenían que encender sus velas o lo que tuvieran. Bueno, yo en el pueblo llevo desde que era pequeña, desde que tengo uso de razón. Y bueno, ha evolucionado muchísimo porque las calles eran de tierra, no había alumbrado. Pues eso, de pequeños a jugar en la montaña y hacer, no había nada más que naturaleza. Poco a poco fue viniendo más gente y nada, en invierno mucha tranquilidad y en verano pues mucha fiesta.